Bienvenido al estudio bíblico de esta semana. Esta semana estamos viendo el capítulo 7 del libro de los Hebreos, del versículo 1 al versículo 10. En este capítulo, el autor de esta carta hace una comparación sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento, sacerdocio levítico, con el de Jesucristo, quien cumple en él, en Jesús, toda la promesa de Dios. Jesús es un sacerdote único y especial. ¿Qué significa este concepto? Bien, el sacerdocio de Jesús se habla en el capítulo 2, en el capítulo 4, capítulo 5, en el final del 6, del 7 al 10 inclusive. No es un tema menor, sino que es puntualizado, aún inspirado por el Espíritu Santo a quien escribió esta carta, para que este tema esté en nuestra palabra, en la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que abocarnos a estudiar y a repasar. Quizás estos temas o este panorama de sacerdocio no sea tan familiarizado en nuestro andar diario, en nuestro vivir, como para los que recibían esta carta, que eran los judíos, que ellos tenían este concepto bien marcado desde su niñez. Para nosotros mejor no es. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué nos puede servir o para qué nos sirve entender todo esto? Sí, tiene su gran importancia y tiene de mucho valor para nuestra vida diaria y nuestro andar diario. Por eso el autor de esta carta desarrolla este tema. En el capítulo 4, en el versículo 14 ya en adelante, nos habla de lo que hizo nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Usted lo puede leer, versículo 14, 15 y 16 del capítulo 4. En el capítulo 5, del versículo 1 al 10, nos habla de los requisitos que tiene que tener un sacerdote para ocupar tal cargo, ¿no? Ahora bien, nosotros nos preguntamos ¿cuál es la importancia entonces de estudiar esta carta, de estudiar este tema en especial? Bueno, porque el sumo sacerdote o el sacerdote era el máximo mediador entre el hombre y Dios, entre el pueblo y Dios. Y es importante que entendamos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a ver en este estudio cuál válida es la orden de Melquisedec, que es la orden en la cual declara el autor de esta carta que es Jesús, según el orden de Melquisedec, porque para los israelitas la única orden sacerdotal era válida hasta ese momento, era la de Aarón, la de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Antes que veamos el capítulo 7, tenemos que hacer unos minutos de repasar el capítulo 5, porque desde allí ya viene arrancando sobre este tema y solamente el autor de esta carta hace un paréntesis allí en el capítulo 5, versículo 11, donde le dice a los que reciben esta carta, a los hebreos, receptores de esta carta, dice: no le puedo seguir hablando sobre este tema, sobre Melquisedec, porque ustedes todavía no han entendido, han sido tardos para comprender cuando debían ser ya maestros. Entonces hace una exhortación hasta final casi del capítulo 6, hasta el versículo 19, donde el versículo 20 del capítulo 6 retorna otra vez con el tema, y todo este capítulo 7 vemos cómo el autor prosigue hablando sobre nuevamente el tema del sacerdocio y sobre Melquisedec hasta el capítulo 10 inclusive, ¿sí? Así que en el capítulo 5 vemos cómo el sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres, tenía que ser constituido entre los hombres a favor de los hombres delante de Dios. Tenían que presentar una ofrenda, dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces el sacerdote tenía que ser tomado entre los hombres y que sea un mediador entre Dios y los hombres, presentando ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces el sumo sacerdote era el que se ponía, o el que se ponía en la brecha allí delante del Dios santo y justo por la humanidad que se había quebrado, roto, había una humanidad caída pecadora, ¿sí? Entonces es un mediador entre Dios y los hombres. Es elegido entre el pueblo, entre uno del pueblo, pero
es elegido no cualquiera, sino que era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. No podía ser cualquiera sacerdote, sino era en estas condiciones, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Entonces estos estaban para interceder. ¿Qué más nos enseña en el capítulo 5 del libro de los Hebreos? Que nadie fuera de esta familia podía ser sacerdote. O sea, yo no podía decir, bueno, tengo ganas, siento, me gustaría oficializar una ceremonia como el sacerdote la hace. Si yo no soy de la familia de Leví, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, no lo podía hacer. No estaba en las condiciones, bajo las reglas que el Señor había establecido para que se oficializara este trabajo. Así que bueno, imaginémonos y traigamos este concepto en los tiempos de Jesús, en los tiempos en los cuales el Señor estaba en Palestina, en los tiempos de los evangelios. Y allí Jesús dice en los evangelios que sanaba a los enfermos, tantos paralíticos, leprosos, él sanaba y le decía, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos se preguntaban, y lo podemos ver, lo podemos leer en los evangelios, ¿quién es este y con qué autoridad hace estas cosas? Se preguntaban, no solo porque sanaba a los enfermos, sino porque perdonaba pecado. Entonces, quien estaba sanando a Jesús era a las personas que ceremonialmente no estaban en condiciones y estaban siendo impuras. En esas condiciones eran consideradas estas personas. Entonces Jesús estaba actuando como un mediador. Esto quiere decir, estaba actuando como un sacerdote. Y por eso se preguntaban los líderes de aquel entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este para hacer tal cosa? Los líderes se preguntaban justamente esto, porque decían, ¿con qué autoridad hace esto? Si él no era de la tribu de Leví, no era de la familia de Aarón. Así que esta era la pregunta y esta era lo que ellos cuestionaban. Cuando nosotros vemos el capítulo 5, encontramos que Jesús no estaba quebrando ningún tipo de mandamiento ni ningún tipo de norma establecido, sino que leemos en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6, lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No se autonombró sumo sacerdote, sino que el que le dijo, Dios Padre, tú eres mi hijo. Aquí está el llamado, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, Jesús no se autoproclamó, no se autollamó, sino que en la misma declaración de Dios Padre lo había establecido para tal función. Entonces tenía derecho, tenía autoridad, tenía función como mediador, como sacerdote y cumplía, porque Dios así lo había establecido bajo el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Y es justamente a esto lo que nos lleva el autor de esta carta, en el capítulo 7, a pensar un poquito sobre cuál es este orden y quién es Melquisedec. Melquisedec dice en el capítulo 7, ahora vamos al versículo 1 en adelante hasta el versículo 3 inclusive, dice lo siguiente: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí aparece en escena este personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 14, como también en el Salmo 110. Melquisedec aparece tan solo en el Antiguo Testamento en 4 versículos.
en el Génesis 14, 18, 19 y 20, en los versículos eso, como también en el Salmo 110, en el versículo 4. Tenemos muy poco registro de su historia, pero es suficiente como para saber y darnos a entender quién era Melquisedec y qué estaba tipificando, quién estaba simbolizando Melquisedec en estos, su figura y su persona, ¿sí? Así que entonces el autor de Hebreo trae a colación, a referencia a Melquisedec, y lo trae porque es importante para que también nosotros lo entendamos. Según el orden de Melquisedec fue hecho sacerdote nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí está tratando entonces un asunto muy importante, porque Jesús es de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al orden sacerdotal levítico. Y bueno, y esto es lo que empieza a comparar en este capítulo o en estos versículos el autor de Hebreos, que la cual estamos nosotros ahora tratándolo. ¿Quién era Melquisedec? Aparece solo en estos versículos del Antiguo Testamento que estuve nombrando recién, y está demostrando que el orden de Melquisedec, el autor, es un orden mayor, superior al orden de Aarón, ¿sí? Al orden levítico. Y esto es lo que va a demostrar este autor de esta carta. Y vamos a ver rápido la historia de quién era Melquisedec en Génesis 14. No voy a leerla, simplemente la voy a narrar rápidamente para que tengamos una referencia y tengamos una frescura de lo que hemos ya leído, lo que hemos en algún momento repasado en Génesis 14, ¿sí? Dice que, bueno, que hubo una guerra en los tiempos allí de Abraham, donde en la zona de Abraham, donde 4 reyes se unieron contra otros 5 reyes, los cuales combatieron, y el que ganó, los 5 reyes que ganaron, llevaron cautivo al sobrino de Abraham, a Lot, y Abraham, entendiendo toda esta situación, juntó dentro de sus pastores, de lo que habían nacido en su familia, que fueron 318 hombres, juntó para ir a hacer frente a esta coalición de reyes, las cuales habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Con estos soldados, que no eran soldados en realidad, eran pastores, fue a combatir a Abraham y ganó la batalla a Abraham, pese a que no tenían experiencia ni él ni sus pastores para la guerra, pero ganaron y rescataron a Lot del cautiverio y le dieron la libertad a él y a todos los demás, y trajeron consigo el botín de guerra. Cuando volvían y regresaban, salió al encuentro Melquisedec, sacerdote del Dios el Altísimo, rey de justicia, significa su nombre. Rey de Salem es el lugar donde él era rey, que Salem es justamente lo que sería posteriormente Jerusalén, y significa paz, Así que al salir Melquisedec le da pan y vino. Y entonces Abraham le entrega el diezmo del botín de guerra, le entrega el botín a Melquisedec, el diezmo del botín. Así que aparece esta figura. Ahora, ¿qué tiene que ver y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Bueno, primero, el autor hace referencia lo que hemos leído sobre el nombre, quién es Melquisedec. Dice que él es, su nombre significa rey de justicia, y el lugar donde él reina es Salem, que significa paz. Así que su significado es rey de justicia, y en la ciudad donde estaba era Salem, que después fue Jerusalén, como lo dije hace un ratito, y significa paz. La característica que tiene Melquisedec, que es tipo de Cristo, es rey y sacerdote. En el sacerdocio levítico no podía ser el sacerdote rey, ni el rey podía ser sacerdote. De hecho, tenemos ejemplos bíblicos como Saúl, cuando quiso oficializar antes de la batalla, antes de la guerra, un sacrificio porque Samuel no venía a tiempo como él consideraba, y él ofreció, cuando no le correspondía,
sacrificio, ocupó, siendo rey, el oficio de sacerdote. Otro ejemplo tenemos en Usías, el rey allí de Israel. Encontramos en Isaías, allí su personaje. Encontramos que Usías había también que quiso ofrecer sacrificio en el templo. De hecho, al hacerlo, vino el juicio de Dios y se enfermó. Así que no era habilitado tener los dos oficios juntos para los sacerdotes levíticos. No podían ser reyes y a su vez sacerdotes, o sacerdotes y a su vez reyes. Por eso esta característica que es típico de Cristo, que es igual que el Señor, Melquisedec era rey y sacerdote. Era sacerdote del Dios Altísimo. Este es un detalle que no quiero pasar de largo. Los levitas eran sacerdotes de Jehová, exclusivamente para Israel. Era un sacerdocio nacional, pero aquí dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote de Elohim. Habla de aquel que posee todo, que es sobre todo, sobre el cielo, sobre la tierra. Es un sacerdocio universal, que está sobre todo el universo. Eso incluye a judíos, gentiles, griegos, a todo ser humano. Entonces el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio universal. El sacerdocio de los levitas era exclusivamente, plenamente para el pueblo de Israel. Era nacional. Esa era una diferencia. Mientras los levitas se relacionaban solamente con Israel, el sacerdocio de Melquisedec se relaciona con todos los hombres. Ahora, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús ministra, recibe e intercede de todos los hombres que lo reconocen a él como intercesor y sacerdote, no solamente de los judíos, sino de todos los hombres del mundo. Su sacerdocio es según el orden de Melquisedec y no está siguiendo el orden de los levíticos o los levitas, mejor dicho. Así que el sacerdocio del Señor está queriendo demostrar, este autor de la carta de los Hebreos, que es superior. ¿Por qué es superior? Porque es de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior? Bueno, lo va a seguir demostrando y diciendo. Así que por eso nos dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino también por todos los hombres, por todo el mundo. Juan el Bautista, cuando lo ve al Señor venir y acercarse a él en aquel momento del bautismo, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo de Israel, del mundo. Por eso su oficio de sacerdote mediador es muchísimo mayor que lo que un sacerdote levita realizaba. El levita era relacionado con Israel, era nacional. El oficio de Jesús es universal. En San Juan capítulo 3, versículo 16, usted lo debe saber de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, ha dado a su Hijo, ha dado a su Hijo sacerdote, intercesor, como Cordero, ¿no? De tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vuelvo a decir, el sacerdocio levita tenía un sentido nacional y el sacerdocio de Melquisedec un sentido universal. Por eso, el orden del sacerdocio de Melquisedec es mayor que el orden del sacerdocio levita. Dice el capítulo 7, versículo 4 del libro de los Hebreos, estamos estudiando, dice: considerad pues, tened en cuenta pues, cuán grande es este, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo. Pensemos, cuán grande
ha sido este Melquisedec para que el Abraham, el patriarca, que no era un personaje menor, era importantísimo para Israel. No nos olvidemos que le está escribiendo a los hebreos, a los israelitas, le está diciendo el padre de nuestra nación, de nuestra fe, el patriarca Abraham, consideró a Melquisedec mayor que él. Así que dice, el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente, versículo 5, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. O sea que esto lo daban al diezmo porque estaban ordenados según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero Abraham no dio el diezmo porque estaba en la ley, porque Abraham era antes que la ley. Abraham dio porque reconoció en Melquisedec a alguien mayor que él. Los levitas lo hacían, lo recibían de sus hermanos porque estaba establecido en la ley. Pero Abraham lo hizo mucho antes, dar el diezmo a Melquisedec, que la ley misma existiese. ¿Sí? Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. La Biblia nos enseña siempre que el mayor bendice al menor. Entonces Melquisedec era mayor. Lo que está diciendo el autor de esta carta, Melquisedec aún era mayor que nuestro padre Abraham, mayor que el patriarca Abraham, aquel que había recibido la promesa de Dios, que de su simiente haría una gran nación y serían benditas todas las naciones. No es un detalle menor esto, ¿eh? Está diciendo que Melquisedec está sobre Abraham porque Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham no se puso a discutir. Escúchame, yo tengo la promesa. ¿Qué me venís? No. Yo soy el que de mí va a salir una gran nación y vamos a ser benditas. No. Abraham no discutió absolutamente nada. Reconoció y honró a Melquisedec, aquel en el cual se había salido al encuentro y había reconocido que era sacerdote y rey. Era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Esa era la función, la vivencia de Melquisedec. Y pensemos un poquitito. Melquisedec no era israelita. Melquisedec no era judío, porque eso vino mucho después. Melquisedec no pertenecía a Israel y sin embargo era sacerdote. Según el orden de Melquisedec vino el Señor Jesús. Dice versículo 8, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Ciertamente aquí reciben, pero allí dan testimonio de uno que vive. ¿Por qué dice esto? Habla de Melquisedec. Porque dice la Biblia que no se conoce ni su padre, ni su madre, ni su principio de día, ni su final de tiempo. No se conoce cuando murió. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Algunos piensan que era, un ángel que vino, pero no podía cumplir la función de sacerdote si era un ángel, porque uno de los requisitos era ser sacado de entre los hombres, como dice el capítulo 5 del libro de los Hebreos. Así que no creo que fuese eso. Algunos otros teólogos piensan que era una teofanía en la cual el Hijo, el Señor, se hizo hombre y allí estuvo en forma de hombre como Melquisedec, como rey y sacerdote. Algunos piensan que fue así. La cual yo me inclino que era un rey, realmente un hombre, rey, que en la cual Dios quiso simplemente que conozcamos esta parte de su historia, solamente esto de su historia, y nada más, para que sea un tipo de Cristo, nada más. Así que pienso que de esta última
consideración en la cual di como alternativa. Pero no vamos a entrar en detalle en eso ahora, pero como sigue diciendo el versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Está diciendo que a través de la figura de Abraham, lo de la familia de Abraham, que después vino Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que salieron 12 tribus, y dentro de esas tribus Levit, y dentro de la tribu Levit la familia de Aarón, ellos aún allí en la figura de Abraham debieron reconocer a través de este acto de Abraham y honrar que este sumo sacerdote, que era su sacerdote de Dios el Altísimo, que era Melquisedec, que esta orden era mayor que la que ellos estaban ejerciendo. Versículo 10. Porque aún estaban en el lomo de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. ¿Sí? Aún no habían nacido, pero ya el padre Abraham ya habían reconocido el oficio de Melquisedec. Y según esta orden vino el Señor. Debemos entonces meditar entre Jesús y Melquisedec, que era sacerdote, su sacerdocio era único. Era Jesús de acuerdo al orden de Melquisedec. No había registro de su genealogía, como el Señor no tiene principio de día ni fin de día. Recibía los diezmos, en este caso recibió los diezmos de Abraham, porque Abraham lo consideró superior, mayor que él, y es eterno Melquisedec. Para siempre, su orden es para siempre. Jesús vino no de acuerdo al orden levítico, sino su sacerdocio es de acuerdo al orden de Melquisedec. Melquisedec fue antes que Aarón, antes que Levit, antes que todo ese orden levítico sacerdotal, fue el oficio de Melquisedec. Y hay un detalle que nosotros debemos entender, ¿sí? Que esto Dios lo estableció así porque encontró que en esta figura, que simplemente los levitas cumplían su oficio nacional para Israel, en Melquisedec era un sacerdote que intercedía para toda la humanidad, y en Cristo, y el sacerdocio de Cristo vino a ser según el orden de Melquisedec para toda la humanidad. Melquisedec simboliza a Cristo, ¿sí? Su nombre simboliza a Cristo. El versículo 1 dice que es rey de justicia y de paz. Primero de justicia. Si nosotros vamos a la Biblia en Romanos capítulo 5, si usted me permite, lo voy a leer. En Romanos capítulo 5 dice justamente esto, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero justicia, justificado pues por la fe, la justicia, rey de justicia y rey de paz. Y fíjese que usted lee en Hebreos capítulo 7, en el versículo 2, dice: cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Primero rey de justicia, porque tiene que haber hecho justicia, habernos justificado para que luego por medio de la fe tengamos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto es por qué el autor de Hebreos ve la importancia de entender que el orden de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no es como los levitas, sino es superior, es según el orden de Melquisedec, porque Él es nuestro mediador entre la humanidad caída, donde nosotros hemos pecado, donde el hombre se ha apartado de Dios, con aquel Dios justo y santo. Él es el medio, es el puente, es el mediador, es el sacerdote superior a todo lo demás. Y lo hizo una vez y para siempre. Y su sacerdocio permanece para siempre, porque Él es vida, porque no lo pudo contener la muerte, sino que Él es el autor de la vida e intercede
por nosotros, por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ir, como dice en Hebreos capítulo 5, ¿no? Podemos ir y acercarnos, dice, capítulo 4, dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, esto es lo que hizo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, firmes en la fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos entiende, podemos ir con toda confianza de que Él nos entiende, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que sí nos va a entender, que nos podemos acercar confiadamente. Dice esto justamente el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hay esperanza con este mediador, con este sacerdocio que es superior al orden levítico, que es superior a lo que era de la familia de Aarón, porque es según el orden de Melquisedec, es lo que Dios estableció. Y justamente aún Melquisedec es mayor que Abraham, mayor que Levit y mayor que la familia de Aarón. Pero mayor que Melquisedec todavía es el Señor Jesús, porque usted lee cuando dice en el versículo 3, dice que no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de días de vida, sino hecho semejante, habla de Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec ahora, y el autor pone las perspectivas en su orden, Melquisedec ahora es semejante a aquel que eternamente estaba antes que Melquisedec, que es el Hijo de Dios. O sea que Melquisedec está puesto todavía debajo de aquel que es por los siglos de los siglos, que de la eternidad hasta la eternidad siempre vive, siempre vive. Así que es Él es nuestro mediador. Por eso el autor de esta carta trae este tema, que no es un tema menor, para que entendamos cuán importante es sabernos que tenemos un mediador que es para todos y para siempre, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, pidiendo perdón por nuestro pecado, para que cada uno de nosotros podamos encontrar en Él su gracia, su justicia y la paz en nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que podemos y tenemos un mediador como Jesús. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Espero que haya sido simple y que hayas comprendido estos primeros 10 versículos del capítulo 7 del libro de los Hebreos, y que podamos ir estudiando y comprendiendo cada día más su palabra, y que nos enriquezca para que nuestra relación con Dios aún sea mucho más fluida y que lleguemos a alcanzar todos los días un poco más de madurez en el Señor. Dios te bendiga. Amén.